digamos, como son. Gracias, Camila. Listo. ¿Alguien más quisiera decir algo? Pueden abrir sus micrófonos, escribir. Aquí hay algo importante y es que Camila nos menciona y nos dice, lo más difícil de todo esto tiene que ver con el contexto social, porque de una otra manera, habitar la discapacidad se aprende, se vive y se construye en lo cotidiano, ¿cierto? Tal vez las personas que viven con discapacidad o su entorno, ¿cierto? Lo que más nos cuestiona son todas aquellas construcciones sociales, imaginarios y barreras que se han puesto sobre las personas con discapacidad. Y eso nos pone y nos ubica en otro lugar. ¿Me confirma, porfa, si están viendo la presentación? Sí, señora. Listo. Entonces vamos a ir a una diapositiva donde tenemos unas imágenes y yo quiero que ustedes me cuenten qué ven o qué identifican en esas imágenes. ¿Qué es lo que encuentran? ¿Qué hay en esas imágenes? Pero es que no se ven las imágenes, se ve la pregunta. Ya un momento, ya voy a avanzar de diapositiva. Estoy acá en la diapositiva 3, que está lo de Teletón, profe. Sí, listo, esa fue. Listo, ¿qué vemos ahí? ¿Qué hay? ¿Qué piensan? ¿Qué sienten cuando ven esa imagen? Una chiquitina con discapacidad, ¿no? Como, sí, la campaña publicitaria para que voten plata al Teletón. Listo. También se ve una niña feliz. Se ve una niña feliz. ¿Y qué pasa con esa niña? ¿Esa niña tiene discapacidad, no tiene discapacidad? ¿Qué pasa ahí? Pues así como uno la ve, como yo la veo, pues no, supongo que, sí, ya le vi la sillita de ruedas, sí tiene discapacidad. Ok, entonces tenemos un escenario donde hay una niña con discapacidad. Todas y todos coincidimos con que es una niña feliz o con que está feliz. O hay alguien que dice como, no, Lucía, tal vez no está tan feliz. Sí, sí, se ve feliz, se ve linda. Ok. Ahora, cuando ustedes escuchan la palabra Teletón o cuando está el símbolo de Teletón o cuando hay referencia de Teletón, ¿qué se les ocurre? ¿Qué pasa? ¿Qué pasaba por ahí? ¿Qué decía Teletón? ¿Qué pasó con Teletón? ¿Se acuerdan? ¿Alguien se acuerda qué hacía la IPS o la Fundación Teletón? Sí, Recaudaba yo fondos, pues lo que decían es que era para ayudar a las personas que lo requerían y que tenían discapacidad física, creo que era. Ok, gracias, Sí, Camila. claro, hacían semejantes eventos tan magnos que eso había artistas y toda la cosa y uno decía, pero pues ¿dónde se ve la plata finalmente que llegue a donde tiene que llegar? Digamos, yo sí caí redondito en eso, yo sí me creí el cuento que Teletón era una entidad que le regalaba cosas a las personas con discapacidad y yo fui hasta allá, fuimos con la niña, averiguamos y pues era una IPS normal a la que tocaba, pues uno tenía que tener la remisión de la EPS para que o sea, la remisión tenía que decir Teletón y alguna vez yo lo logré por fisiatría y la mandaron para allá, pero era normal, era igual que ir al Roosevelt, era igual que ir a Propaz, era igual que, pues un lugar donde hacían terapias y donde hacían también entrega de sillas de ruedas y todo, pero igual con todo el procedimiento y toda la burocracia que hay que hacer siempre para obtener lo que los niños necesitan o las personas con discapacidad necesitan. Gracias. Listo, Camila, ¿qué dices? pues mi experiencia fue totalmente diferente porque pues yo siempre tuve que estar entre el colegio y las terapias, ¿no? A mí
mis papás hicieron todo el esfuerzo por meterme a Teletón y en esa época, hace más o menos 25 años, los personas siempre les dijeron que me tenían que sacar del colegio solamente para poder recibir terapia. Aparte de eso, pues lo poco que yo puedo hacer es que sí, conozco experiencias de vida de personas con discapacidad que eh, las ha ayudado a nivel laboral para que tengan sus negocios propios. Ajá. La parte de las donaciones mostrar a las personas con discapacidad Ujú. como lo hacen o como así, porque la verdad no tengo claro si lo sigo haciendo, por lo menos acá en Colombia, pues tengo ciertas eh, contra, contradicciones con ese tipo de eventos. Ajá, listo. Entonces, un poco con lo que ustedes han mencionado, quiero irme como a varias cosas. Lo primero, efectivamente, digamos que Teletón era una IPS, pero más allá de eso, no sé si recuerdan que cuando era todo lo de Teletón, efectivamente, como no lo decían, creo que fue Alexa, es como, pues, habían artistas, todo era como maravilloso, bla, 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 pero detrás de eso, ¿ustedes se acuerdan cuando vimos los modelos? Detrás de todo eso había un modelo súper religioso, ¿no? Porque ustedes ven y era como despertando, si ustedes se dan cuenta, los mensajes siempre eran unos mensajes de caridad. Entonces, como por favor, ayuden a las personas con discapacidad, con sus aportes voluntarios, no sé qué. Y entonces aparecía la familia así, súper llorando, diciendo como, no, por favor, ayúdenos. Esto para nosotros ha sido lo máximo. Y ya Alexa lo decía, pues era una EPS normal. Ya, usted tenía que ir a hacer y listo. Pero en realidad, fíjense que todo esto era un ejercicio súper, digamos, de caridad y de mendigar un poco para decir las personas con discapacidad necesitan. Y sobre todo ese ejercicio, pues todo el mundo salvaba su conciencia. Era como 3 días, donamos, llegamos a la meta y listo. Sobre Teletón, entonces, si quieres, vamos a la siguiente diapo, porfa. Ahí habría que decir entonces también que, y esas imágenes no las tenemos, pero seguramente les voy a compartir la próxima, o en la plataforma les vamos a dejar los videos del movimiento anti-Teletón, que a mucho orgullo logramos realmente después de ir a movilizarnos, de ir a hacer cosas como población, de juntarnos realmente, de movilizarlo, logramos que esto, pues que la IPS se fuera del país y que ya no estuviera como mendigando y lucrándose a costillas de la población, ¿saben? Entonces, fíjense que ahí hay todo un ejercicio bien interesante porque... Eso era una IPS, yo no sabía. Sí, señora, era una IPS Pues y era como una que IPS además que cobraba, digamos que los servicios, porque además la EPS tenía que pagarle a Teletón, pero fíjense que claro, ellos hacían, pues era una fundación, entonces entregaban ciertas cosas, eh, pero claramente, clarísimamente, ellos hacían todo un ejercicio de mendigar a causa de la discapacidad. O sea, ellos se lucraban a causa de la discapacidad y ahí había pues, todo un ejercicio religioso, de caridad. Entonces, ustedes acuérdense todo lo que hacía esta gente. Ay, por favor, las personas con discapacidad los necesitan. Ay, ayúdenlos. Sin su aporte, las personas con discapacidad no van a lograr una rehabilitación, no van a lograr una vida, no van a ser incluidas laboralmente. Y ahí todo el mundo creía que se agotaba el derecho. Eso es lo que ha pasado con la población, porque además fíjense cómo hay todo un juego de
tenemos una organización que busca rehabilitar para normalizar y que las personas con discapacidad lleguen a ser lo más normales posibles, ¿sí? Y fíjense, ya vamos a hablar más adelante, pero quería que viéramos estas imágenes porque también quiero que identifiquen cuáles son las prácticas capacitistas. Ya vamos a hablar sobre los conceptos, pero sí es muy, muy importante que identifiquemos cómo y qué es esto, o sea, qué ha pasado con nosotras como población. ¿Listo? Listo. ¿Qué estamos viendo ahora en la imagen que estamos viendo? ¿Quién me cuenta? No ha cambiado. Vamos a la siguiente diapositiva. Sí, sí, ¿quieres a la siguiente diapo, porfa? No, listo, ya lo cambio. Listo. Ahí se te escucha un poquito entrecortado, pero bueno. Compañeras, cuéntenos, qué les evoca esa imagen? ¿Qué sienten cuando la ven? ¿Qué piensan? Espera, espera, cambio la diapositiva. Listo, dale, dale. Entonces, estas imágenes tienen, digamos que, otro contexto y queremos como que las analicen y nos cuenten qué sienten, qué piensan al respecto. ¿Ya lo están viendo? ¿Quién me cuenta? Sí, qué pena, es que se me había desconectado la reunión. Ya está la siguiente diapositiva. Listo. ¿Qué les evoca esa imagen, compañeras? ¿Qué ven? ¿Qué les evoca? ¿Qué piensan? ¿Qué sienten? Bueno, Cuéntanos. Dale. para mí la Ya te imagen lancé. habla claramente de las barreras que pueden haber para desplazarse en la ciudad. Las personas, en lo que alcanzo a ver acá, creo que se hace referencia a las personas invidentes, únicamente. Ujú. Pero ¿qué más hay? ¿Qué más ven? ¿Qué más hay ahí? Aparte de algunas personas ciegas, ¿qué hay? ¿Qué ven? ¿Qué se proyecta en la imagen? Mm, Para mí me genera una red de apoyo ante personas con discapacidad. Una red de apoyo y sí, como una red de amigos normal. Pues eso es lo que yo veo. Ajá, listo, está bien. ¿Alguien más? ¿Alguien tiene otra concepción de otra cosa? Yo veo, buenas noches, Ya, profe. dale. Siento como el entorno muy encerrado, muy normalizado, y a ellos los veo como paralizados frente a ese entorno. Es como muy normalizado, ¿no? No hay eso lo que tocábamos la vez pasada. Hay esas barreras en el entorno por una sociedad que naturaliza y es indiferente. Listo, muchas gracias. Bueno, pues les cuento que esta imagen la tomamos en el centro y estábamos haciendo como un performance. No sé si alguien, o si más bien, si alguien sabe que no es un performance o todas tenemos claro el concepto de performance. Bueno, el performance es como una acción que uno realiza como para romper con lo que, digamos, es como una acción política que uno hace como para llamar, como para romper con lo tradicional. Si ustedes se dan cuenta en la imagen, ninguno estamos escondiendo los bastones, sino que pareciese como si fuera incluso un bastón de mando. Porque esta imagen lo que busca proyectar un poco es el orgullo por lo disca, ¿sí? Es como el orgullo por el cuerpo que habitamos.
Y además porque la imagen tiene una frase que dice, no queremos cuerpos a normalizar, la justicia social es habitar la ciudad con dignidad. Y eso básicamente lo que lleva a pensar es que hay personas, está bien las apuestas y está bien las posturas, pero hay personas que realmente nos sentimos, claro, habitamos con deseo el tener una discapacidad o el habitar la discapacidad o el reconocernos como personas con discapacidad, ¿sí? Hay personas que incluso habitan, y creo que lo habíamos conversado un poco hace 8 días, los contracuerdismos, que es como las personas con discapacidad psicosocial que dicen, pues yo no quiero estar cuerda y no me interesa, y pues suerte a todo el mundo. Sí, un poco así, y lo que dicen es, pues yo me siento orgullosa del cuerpo que habito. Eso tiene toda una teoría detrás que vamos a ver más adelante, pero que lo importante hoy es que conozcamos que hay unas acciones y que hay unos ejercicios, digamos, que se transforman. Ahora, quiero que por favor, en este momento, vamos a tener 5 minuticos. Bueno, antes de eso, les voy a explicar un poco, pero ya lo vamos a ver a profundidad, qué es el capacitismo. Entonces, como ustedes saben, existe el machismo, ¿cierto? Que es toda la discriminación hacia, digamos que un poco, toda una discriminación de género. Que sí existe el racismo, que tiene que ver un poco con la discriminación desde la raza, y el capacitismo. El capacitismo es todo tipo de discriminación hacia las personas con discapacidad. Es decir, que cuando hablamos de capacitismos, hablamos de toda la discriminación que se ha dado históricamente frente a las personas con discapacidad. Ahora, si hablamos de capacitismo, vamos a llevarlo un poco más hacia lo académico, y ya ahorita igual vamos a ver el concepto escrito en las diapositivas, pero tiene que ver con esas matrices de opresión que se dan hacia las personas con discapacidad, o esa dominación o esas exclusiones o invisibilizaciones que se dan hacia las personas con discapacidad. Pero quiero que hoy lo dejemos más desde, piensen en la discriminación, entonces toda la discriminación que se da hacia las personas con discapacidad. ¿Listo? Ahora, si el capacitismo, señora, ¿alguien levantó la mano? Entonces, Señora. estamos hablando de que el capacitismo se puede tomar como un sinónimo de discriminación. Sí, pero específicamente a las personas con discapacidad, ¿sí? O sea, no hablamos de, cuando hablamos de cualquier tipo de discriminación, por ejemplo, no sé, discriminaciones a mujeres, eso no es capacitismo, ¿sí? Que eso es como machismo. Otra pregunta. Señora. Es que yo hace muy poco sufrí, pues, un tema de discriminación a la capacitismo, no sé cómo llamar, de una aerolínea, O sea, la pregunta es que ya legalmente constituido, yo puedo demandar a la aerolínea por capacitismo o todavía. Uno la demandaría por discriminación, pero dentro de lo que podrías decir es que son prácticas capacitistas. Es decir, yo podría decir, señora aerolínea, usted me discriminó y esa discriminación se llama capacitismo. Y esas son prácticas, acciones, lenguajes que son capacitistas. Por supuesto, toda acción que genere, sí, como toda acción que genere como
esas discriminaciones son capacitismos. ¿Listo? And ¿Qué vamos a hacer? Vamos a escribir 2 refranes o frases que sean capacitistas. ¿Listo? Entonces, 2 refranes o frases que sean capacitistas, porfa, las escriben y me cuentan. ¿Listo? Vamos a tener para eso 3 minuticos. Piensen en qué frases utilizamos en lo cotidiano, que son recapacitistas y que uno dice como, ay, no. ¿Listo? Entonces, frases que sean frases o refranes que sean súper, o sea, que tengan un capacitismo. ¿Listo? Son las, pero les digo que son. Lucía, perdón, ¿nos puedes dar un ejemplo? Por ejemplo, cuando uno dice, vamos a hacer esto rápido, como peluqueando bobos. Eso es recapacitista, ¿saben? Cuando uno dice, por ejemplo, a palabras necias, oye, sordos, eso es recapacitista. Piensen en qué frases, qué refranes, qué prácticas tenemos que sean capacitistas y que todavía, digamos, que las arraiguemos dentro de nuestro contexto. ¿Listo? Vamos a tener hasta las 7. Ahí hacemos como la socialización, vamos a un receso y continuamos. ¿Listo? ¿Listo? ¿Me confirman, por favor? Sí, profe, listo. Listo, cuéntenme entonces, ¿qué frases, qué refranes encontraron por ahí que digan, uy, no, esto es recapacitista? A ver, les Bueno, escucho. profe, voy yo. Voy yo Listo, primero porque dale con toda. como no tienes lector, estaba levantando la mano y listo. Voy, voy con las frases primero y después voy a hacer un aporte a la imagen que no alcancé a hacer antes. Entonces, Listo. mis frases son, la primera, en el país de ciegos, el tuerto es rey.
Y la segunda, no hay más ciego que el que no quiere ver. Ajá. Listo. Ush, total. Y mi aporte es, como la frase dice, no queremos normalizar, sí, cuerpos a normalizar, sino la justicia social es habitar en la ciudad con dignidad. Yo ahí me voy un poco más a la accesibilidad, ¿no? El hecho de que nosotros no sepamos para qué sirve un piso podotáctil, o nosotros vamos en la calle, sacamos nuestros perritos y ¡chuac! El perrito se hizo popó en el piso podotáctil y no pensamos en que puede haber una persona con discapacidad visual pasando con su bastón y se le ensució su bastón. O el hecho de que nosotros a veces digamos, no, yo lo hago sin querer, pero ya debemos de aprender esto y es cuando vemos un semáforo que tiene como un cierto pito, y eso no es para que le paren el tránsito a usted, no, eso es para que las personas con discapacidad puedan pasar. O cuando nos sentamos en la silla azul, ay, sí, claro, me voy a sentar porque no tiene una persona. O cuando vemos una persona con el celular bien cerquita a los ojos, entonces decimos, dice que ciega, ¿ve? ¿No la ve? Ahí ve, sin saber que la baja visión también pertenece a la discapacidad visual. Sí. Entonces, el habitar una ciudad con dignidad es también respetemos los ciertos o pequeños ajustes de accesibilidad que se dan. Sin embargo, estos todavía le hacen falta muchísimo. Nada más en las calles esas losetas, si uno pasa y se moja el zapato, no me imagino una persona con discapacidad visual con su bastón empapándose todo, o sea, piso podotáctil en medio de un árbol. Entonces, pues bueno, lo poquito que se alcanza igual sigue, uno tiene que seguir luchando por una accesibilidad ciudadana, pero respetémoslo. Digo que también ahí es habitar una ciudad con dignidad. Sí, de acuerdo. Todo lo que dijiste, creo que estoy de acuerdo contigo. Fíjense, porque además piensen que, por ejemplo, y yo sé que lo han visto, que hay lugares que tienen unas rampas, ¿no? Pero esa rampa es súper inclinada, o sea, que parece una pared que por ahí no sube una silla ni siendo cierto. O que, por ejemplo, hay lugares que también tienen rampa, pero aparte tienen escalones, y es como, entonces, ¿para qué hacer rampa? Se va a hacer escalones en medio de la rampa. Entonces, fíjense que todo eso son unas prácticas que terminan siendo súper capacitistas porque terminan pensándose en la normalización de los cuerpos. Yo no sé si tenemos más refranes, frases, porque hay un montón, pero un montón. Por ejemplo, esta de la discapacidad está en la mente. Y es como, venga, y entonces los compañeros que tienen discapacidad psicosocial, que se reconocen desde ahí, ¿qué? ¿No? Entonces, como la discapacidad está en la mente, eso es violento. Además, porque el capacitismo es todo tipo de violencia hacia las personas con discapacidad. Señora. O si yo puedo, tú puedes. Claro, eso es recapacitista. Es como, si yo, cuando tú vas por la calle y te dicen, y tú dices, no, como Camila dice, yo soy psicóloga, y entonces el mundo dice como, la gente generalmente te dice como, no, usted todo lo que ha logrado y así, y yo que todo lo tengo y no he logrado todo lo que usted ha logrado, y es como, ay, no, eso es recapacitista, porque además, digamos que pensar en el capacitismo tiene que ver con ese tipo de cosas. Yo no sé si tienen, por ejemplo, es que hay muchas, esto de, ustedes son ejemplos de vida. Yo recuerdo que en algún momento estábamos conversando con alguien y decíamos, si la gente realmente nos conociera, no pensaría que somos ejemplos de vida, ¿saben? Porque en últimas, cuando tú le dices a alguien, no, es que usted es un ejemplo de vida, es como lo estás minimizando, ¿saben? Es como, no importa, todas las barreras, pero usted puede, o sea, la vida le pone barreras, la vida le da durísimo, pero no importa, usted es un ejemplo de vida, así que tiene que seguir, es como, pues no necesariamente. No, para nada. Lo que tú dices, si la gente considera de fondo, nosotros tenemos personas
personalidades, que tenemos defectos, que tenemos muchas cosas. Nosotros no se atreven ni siquiera a pensar eso. Ujú. Sí, claro, de acuerdo. ¿Quién levantó la mano? Adelante, si Yo, quieren. profe, que es que hay Claro. una muy, muy agresiva, ¿sí? Ajá. Demasiado agresiva. Y dice, tras de tonto mongólico. Ajá, exacto. Y es como, ¿y a quién se le llamaba mongólico, no? ¿Y en qué lugar se posicionaba? Ahí hay unos datos bien interesantes sobre la palabra mongólico, porque además hay personas que lo reivindican y dicen, pues sí, somos mongólicos y qué. Ahí hay varios, hay otros, por ejemplo, estos refranes de, hay uno que es súper violento, que es como cuando quieren decir que alguien está, que una chica está linda, es como, esperen que se me olvidó, pero es que es muy violento, pero esperen que se me olvidó. Es como, allá, es como, ella está como para dar la prima sorda. Es re violento, es re machista, pero además es re capacitista. O por ejemplo, cuando dicen como, ya, como me llevaron a gancho ciego. Porque en últimas, o esto de vamos a palos de ciego, o esto de el que no lee es como el que no ve, no conoce. O sea, todo eso lo que quiere decir en últimas es que pareciese como si no ver es no conocer. Y son prácticas súper, digamos, bueno, más que prácticas, es un lenguaje que tenemos en la cotidianidad que igual lo asumimos, ¿no? O sea, y lo hacemos y lo hablamos y lo narramos, o esto de la justicia cojea, pero llega. Es muy violento, todo esto es súper violento. ¿Quién levantó la Profe, mano? ojos que no ven, corazón que no Ah, siente. sí. No, imagínense, tras del hecho Creo que hay insensible. otro también que dicen por ahí, estás como para que te encierren. Ajá, exacto. ¿Qué otros? Si se dan cuenta que tenemos un montón de refranes y de palabras súper machistas, que uno dice como, uy, no, ¿es en serio? Sí, es en serio. Tenemos además prácticas súper capacitistas. ¿Alguna otra que se les ocurra? Pues no es una frase como tal, pero generalmente las veces, ay, qué cosa tan bonita que es usted. Ajá, total, porque tiene que ver con el cuerpo no deseado, ¿no? Se Ajá. asume que quienes habitamos los cuerpos con discapacidad, pues no somos bellos, ¿saben? Es como una construcción que se ha dado sobre las personas y más sobre las mujeres con discapacidad. Y también hay un tema de género bien fuerte. ¿Alguien levantó la mano? Si quieren, adelante. También hay otro que dice idiota, lunático. Ujú. O Claro, a caballo regalado no se le mira colmillo. bueno, pero esa, claro, ese es un refrán, pero no sería tan capacitista, ¿saben? Si no piensen, digamos, en esas frases que, o en esos refranes que son capacitistas, ¿sí? Que generan violencias y discriminaciones hacia las personas con discapacidad, ¿no? Como cosas tan sencillas como es que estás histérica, ¿no? Y el ser histérico es como si se asumiera, o esto de está loco, y la locura se asocia a algo, no necesariamente algo como algo bueno, ¿saben? Hay otra cosa y es, por ejemplo, cuando alguien está como súper retraído y es como, hoy estás autista o estás down, ¿no? Fíjense que son re capacitistas, que de verdad somos muy capacitistas y eso es súper violento en el lenguaje. ¿Se fijan como el capacitismo lo tenemos metido por todos los poros? O sea, realmente somos demasiado capacitistas y lo habitamos, lo vivimos y lo seguimos viviendo. Entonces, bueno, ¿alguien quisiera mencionar algo más? Buenas noches, soy Yolanda. Yes. Yolanda. Eh, una compañera dijo algo muy,
Bueno, todas hemos opinado y son muchas cosas ciertas. Una de las que yo decía era, eso era lo único que faltaba, pero ya estuvo. Son cosas muy limitantes que a una discapacidad se le sume un accidente, entonces es una anulación total para esa persona. Cuando no se ve el momento de superación y que son valores que se vuelven tan independientes que es de admirar y de sacar adelante esa forma de ser la mayoría, de que se ayudan a vestir, a bañar, a evolucionar, a contestar, a hablar y no se sienten limitados. Entonces, sí es verdad que la sociedad, uno mismo les pone límite cuando son grandes cerebros y son personas que de capacidad quizás no tanto la física, pero la mental, somos o son muy, muy inteligentes. Y lo otro que la compañera decía, por ejemplo, del bastón para ciegos, nosotros tenemos una idea acá en el barrio y era mantener los andenes siempre muy limpios, no tener el obstáculo cuando se sacan las basuras, pensar en las personas que utilizan silla de ruedas, disculpe, que si no tienen unos guantes, lo primero que se va a enmurar es la rueda. Entonces pensar cuando sacan las mascotas y cuando ponen obstáculos en los andenes, no pensar en estas personas que están utilizando las sillas de ruedas y que sería tan agradable uno vivir, tener el mismo derecho de todos. Claro, volvemos a lo mismo y es habitar la ciudad con dignidad, ¿no? Y acá hay algo muy, muy importante que creo que señalas y es realmente cómo socialmente construimos y permitimos las presencias de los demás, ¿no? Como muchas veces lo que hacemos es, a partir de esto, es ser capacitistas, porque todas las prácticas son capacitistas. Ahora, piense que uno a veces lo que piensa es es que las personas con discapacidad se han superado, ¿no? Y es como, pues eso también termina siendo capacitista, porque en últimas es como, nuevamente, ponerle la carga de la discriminación a la persona. Es como, no importa que te discriminen, no importa que la sociedad haga, no importa, lo importante es que tú salgas adelante y es como, no necesariamente, porque eso es capacitismo, porque es que lo justo debería ser habitar una ciudad con dignidad. Lo justo es habitar un colegio donde realmente los profes, sus prácticas pedagógicas sean inclusivas. Lo justo es que no seamos discriminados laboralmente. Lo justo es que estemos en otros lugares. ¿Saben? Lo justo es que tengamos derecho a la recreación, la cultura y el deporte. Lo justo, ¿saben? Es pensar realmente en lo justo, en quitarle la carga a la persona para ponerla en la sociedad. ¿Sí? Entonces, vale, vamos a ir a un receso de 10 minutitos. Si les parece, son las 7:14. Vamos a regresar a las 7:24 porque vamos a ver una explicación sobre capacitismo. Vamos a ver un video cuando regresemos de una persona que se reconoce como neurodiversa y explica qué es el capacitismo. Y luego vamos a ver qué es el capacitismo, qué es el anticapacitismo y qué es el contracapacitismo. ¿Listo? Entonces vamos al receso y a las 7:25 nos vemos. Lucía, yo te puedo pedir un favor. Claro que sí, señora. No sé si que es que me doy cuenta que tú tienes darle un reposo. Y pues después no son capacidades. Y el caso que te comenté pues, me pasó hace muy poco. Y de verdad no tengo los recursos económicos para pagar aún, eh, aún, ahorrar. Entonces no sé si tú me puedes colaborar, no sé si por WhatsApp, si por internet, no.
Si quieres, cuando terminemos la clase, te paso mi número y conversamos a ver qué podemos hacer, ¿vale? Vale, Lucía, gracias. Listo, dale.
Buenas, ¿cómo están? En un minuto para continuar con nuestra clase, vamos a proyectar un video para que puedan estar atentos, por favor. Un saludo a toda la comunidad del autismo de cerca. Yo soy Daniel González, un adulto autista activista, y en este video les voy a enseñar qué es el capacitismo. Bueno, comencemos. El capacitismo es básicamente la discriminación hacia las personas con discapacidad, sea cualquier tipo de discapacidad, ya sea discapacidad física, discapacidad intelectual, mental, psicosocial, como es en el caso del autismo. La discriminación se puede presentar de varias formas, como sería discriminación laboral, social, marginación, rechazo en algún otro sentido. Por ejemplo, negarle a una persona con autismo a tener un trabajo, negarle a una persona con autismo u otra discapacidad a entrar a cierto sitio, entre otros tipos de, digamos, de rechazos. Sobre todo en el autismo es más común el capacitismo, por el tema de que el autismo es una discapacidad que no se ve. Y hacer una discapacidad, digamos, que es simplemente psicosocial, es más común que lleguen a sufrir marginación, rechazo, discriminación de cualquier tipo. Pues de hecho, si investigamos en internet, hay muchos casos de autistas que han sido discriminados para tener un empleo, para entrar a una escuela, etc. Sobre todo la discriminación para el estudio es una de las más comunes, pues es muy común que a muchos autistas les nieguen el derecho a estudiar porque supuestamente no los consideran aptos para estar en una escuela, cuando eso realmente es pura discriminación. Pues los maestros deben estar capacitados para saber enseñar mentes diferentes y no rechazarlos solo porque no saben cómo enseñarle. Pues esto cuenta como discriminación y es capacitismo. Así que ya con esto te queda una idea clara de lo que es el capacitismo y de qué manera se puede presentar. Y esto afecta solamente, no solamente a los autistas, sino también afecta a todas las personas con un tipo de discapacidad. Lo bueno es que cada vez hay más inclusión en el tema de los que son las discapacidades y cada vez, si todos nos unimos y ponemos un granito de arena, el capacitismo puede ir desapareciendo poco a poco. Pero también hay que ser conscientes de que, de cierto modo, todos hemos sido un poco capacitistas. A veces todos decimos frases capacitistas sin querer queriendo y quizás no lo hacemos de mala fe, pero hay que reconocerlo y cambiarlo, porque está en uno cambiar para que también, para contribuir y también cambien otros. Pero si uno no reconoce sus propios errores o su propio capacitismo, es difícil que haya un cambio verdadero. Así que te invito a que sigas siguiendo mi página del autismo de cerca y espero que tengas un feliz y próspero año nuevo. Oiga, no, en serio. Tu micrófono está activo. Listo. Vale. ¿Hasta acá tienen alguna pregunta, algún comentario, algo que quisieran decir? También se vale decir como no, Lucía, no estoy de acuerdo, no me parece. No sé quién levantó la mano, pero adelante. Gracias, no, es que con lo del video me recordaron algo y es que
El otro día íbamos para la alcaldía y no, el alimentador casi que no nos recoge. No, mentira, nos recogió, pero nos bajamos donde no debíamos. Entonces, porque se supone que todo el mundo debería, o sea, todo el mundo que coge el alimentador se supone en la calle, se supone que es porque va para el portal. Y pues era como, pues no, nosotros no lo necesitamos para el portal, necesitamos movernos de un punto a otro punto como todo el mundo lo hace. Y lo que hicimos fue, y entonces, claro, el señor casi no nos abrió la puerta, por fin nos abrió la puerta, no sé qué, yo al final lo que le decía era como, todo el mundo en Bogotá utiliza los alimentadores para moverse del punto A al punto B. Es más, uno ve las mamitas llevando a los niños a los colegios, pues es un servicio de transporte que es gratuito, y no porque sea gratuito, sino porque ya está incluido ese servicio en lo del pago del Transmilenio. O sea, por eso es tan costoso. Y todo el mundo puede hacerlo menos mi hija porque está en silla de ruedas. O sea, eso es una cosa como tan absurda. O sea, porque en teoría nadie debería hacerlo, pero en realidad todo el mundo lo usa. Menos nosotros. O sea, eso fue lo que pensé de una. Gracias. Tu micro. Sí, total, total. Es que fíjense que todo nos vuelve a llevar a lo mismo y es como hay unas estructuras que se han construido socialmente, ¿no? Y hablar de todo esto definitivamente nos debería llevar a pensar, insisto, en qué es lo difícil de habitar una discapacidad. Si lo difícil de habitar una discapacidad realmente es todo un contexto del cuerpo o si es más un contexto social. Realmente, ¿qué implica hablar hoy de la discapacidad? ¿Qué significa entender la discapacidad? ¿Cómo vemos la discapacidad? ¿Cómo la entendemos? Quiero que ahora, rápidamente, porque ustedes saben que el tiempo pasa muy, muy rápido, piensen cuál es una práctica capacitista que ustedes tengan. Por ejemplo, les voy a decir cómo qué puede ser. Estoy pensando. Ya. Yo que vivo, habito, amo ser una mujer ciega, pero por ejemplo, creo que hay una práctica capacitista que uno puede tener y es como, yo no saldría con un hombre con discapacidad, por ejemplo. No estoy diciendo que yo lo haga, estoy diciendo que puede ser un ejemplo, ¿saben? Entonces, quiero que pensemos, que ustedes analicen, piensen, reflexionen, cuáles son sus prácticas capacitistas, esas que hacen en lo cotidiano. Por ejemplo, ustedes dicen, no, yo si tuviese un cargo de coordinación, no elegiría trabajar con una persona con discapacidad. O no, Lucía, ¿sabe? Yo, por ejemplo, cuestiono que las personas con discapacidad pueden tener hijos. No hay respuestas buenas, no hay respuestas malas, pero sí pueden haber prácticas capacitistas, ¿saben? Entonces, quiero que son las 7:32. A las 7:35 quiero que volvamos al espacio, no se vayan a desconectar, pero que podamos tener un diálogo porque vamos a ver ahora sí los conceptos de qué es el capacitismo, qué es el anticapacitismo y qué es el contracapacitismo.
De tu micrófono. Listo. Entonces, no sé si alguien nos quiere contar como si ya identificó si tiene alguna práctica capacitista. Que ustedes digan como, ¿sabe? Yo hoy me puse a pensar que soy capacitista porque hago tal cosa. Y Cecilia, ¿ya activó el lector? Fernanda Posada, reducir este y recuadro. Vi lo que pusiste y sí, en esencia, siento que uno, digamos, habitar la discapacidad también tiene que ver con una construcción que uno hace todos los días, ¿saben? En su cotidianidad, que uno reconoce, que son prácticas que uno a veces Mireia no Fernández conoce. dice en el chat, si tengo práctica capacitista, hasta hoy ¿Cuál? me doy cuenta. ¿Cuál tienes? Cuéntanos. Uy, sí, es verdad, esa es. Sí, de acuerdo. De acuerdo, Mirio, ya es. Uy, sí, esas capacitistas. Sí, de acuerdo. O sí, cuando una Matías persona Londoño se ha unido. también te dice como cuando María tiene Fuentes discapacidad y es como, si yo puedo, pues usted también puede. Pues no necesariamente. Listo. ¿Alguien más? Pues yo tengo una que es contra mí misma, ¿no? Bueno, si se puede, así, ¿no? Cuando voy con mi familia y para que la gente les sea más fácil entenderme, a veces dejo que ellos hablen por mí. De MIT. YG. De MIT. YGGQHV. Sí, creo que esa práctica es recapacitista, o sea, pero bueno, sí, es que creo que todavía lo tenemos bien. Muchas gracias por compartir, por compartir como lo que están mencionando, que creo que es Fernanda súper Posada. importante. Y vamos a un poco a conversar ahora sobre esto que es el capacitismo. Entonces, ya hemos venido diciendo que tiene que ver con todas las formas de discriminación. María Fuentes se ha unido. Espérenme un segundito. Entonces, ¿alguna, por favor, de las compañeras, o más bien, para ustedes es claro hasta el momento qué es el capacitismo? Sí, quedó claro. De tu micrófono. Listo. Luz Garzón Cárdenas dice en el Entonces, chat. Sí, señora. gracias. Listo. Vamos si quieres a la siguiente diapo, porfa. Ya pasó la diapositiva, un momento. Sí, porfa. Entonces, si existe el capacitismo, que tiene que ver con el ser capaz, que tiene que ver con el ser productivo, que Fiorella tiene que ver Denise Moscoso Medellín ha abandonado la... con responder a lo que la sociedad espera sobre nosotros. Hay otro ejercicio Fiorella Denise Moscoso. que tiene que ver con los anticapacitismos y los contracapacitismos. Entonces, los anticapacitismos son todas aquellas prácticas contrarias al capacitismo, es decir, como
desde lo radical o desde mi postura, digo como, no, yo no estoy de acuerdo con la discriminación hacia las personas con discapacidad, yo no estoy de acuerdo con esas prácticas, para mí no deberían ser, ¿cierto? Y hago acciones para no ser capacitista, ¿cierto? Eso tiene que ver con los anti, es el contrario de ser capacitista. Pero hay otro elemento que es el contracapacitismo, que es que no solo yo me quedo diciendo, bueno, sí, pues yo no estoy de acuerdo con el capacitismo, pues ¿por qué? Sino que yo hago acciones de resistencia, ¿sí? Un poco, piensen en unas acciones como que se resisten desde cada uno, desde su propia enunciación, desde el propio lugar donde se asumen, para decir, yo voy a hacer algo para que esta sociedad deje de ser tan capacitista. Si es una acción que lo que busca es romper con las estructuras sociales capacitistas. ¿Sí es claro? Cuando veíamos la imagen, por ejemplo, esa imagen es contracapacitista porque se para sobre el orgullo, ay, perdón, casi boté el celular, porque se para sobre el orgullo de lo disca. Es decir, no es como, bueno, pues yo capacitista no soy y intento no serlo. En el chat. HTTPS. Pero entonces es como hacer otras Majo acciones Sarmiento abandonado. distintas que realmente, por ejemplo, les voy a poner ejemplo, salir a la calle cuando tienes discapacidad y posicionarlo desde el orgullo es una Majo acción Sarmiento se ha unido. contracapacitista. Que mi hija esté en el colegio, aunque todo el mundo me diga que no, es una acción contracapacitista, porque yo no le estoy diciendo, ay, tú por favor podría, no, sí que yo me estoy diciendo, venga, no, es mi derecho, es el derecho de mi hija. Decir, pues, ¿sabe qué? Sí, he estado en una clínica psiquiátrica y colapsé un día y sabe que me sentí cansada y sabe que la sociedad no respondió a lo que yo necesitaba, es una acción contracapacitista. Decir, sí, me paro desde acá y pues lo que me cansa es la sociedad, pero finalmente yo no sería quien soy y pues me paro en la calle con mucho orgullo y voy al restaurante y me pongo, no sé, me pongo tacones porque me gustan y porque me da la gana, es una acción contracapacitista, ¿saben? Entonces son todas aquellas resistencias que nos permiten identificar, que nos permiten ubicarnos, que nos permiten posicionarnos desde los contracapacitismos, donde decimos nosotras somos sujetas políticas y realmente ya no nos escondemos, sacamos la discapacidad de un ámbito privado donde la responsabilidad era mía para decirlo a un Estado, somos contracapacitistas. Que vayamos a los espacios donde se toman decisiones y digamos, pues no estoy de acuerdo y me paro desde mi propia posición, es una acción contracapacitista. Ir a la calle, tomar un bus cuando y llamar la atención también sobre esas prácticas que generan violencias y hacer el llamado desde el cambio de las estructuras sociales contra capacitismo, ¿sí? No basta solo con decir, bueno, pues yo soy anticapacitista, no estoy de acuerdo, me parece que la discriminación no debería ser, tengo una postura radical, eso es anticapacitismo, pero contracapacitismo es me meto, lo hago, reacciono y trato de cambiar la estructura social para entender que no deberían existir los capacitismos. Hablar del contracapacitismo es que yo no digo, mi esposo es el problema, mi esposo es el que debería ser normal, mi hija es el problema, mi hija debería ser normal, mi hija, sino que yo entiendo realmente que hay toda una estructura social, ¿cierto? Que lo que pone son barreras, que lo que pone son discriminaciones, exclusiones, dominaciones, opresiones sobre una vida, porque realmente lo que siempre estamos buscando es que el otro sea lo más normal posible. Por ejemplo, cuando yo, no sé, cuando hay personas que utilizan pélulas, así les duelan, pero no importa, para que no se me note tanto la discapacidad, eso tiene que ver con la construcción social que se ha hecho sobre nuestros cuerpos y termina siendo una práctica capacitista.
pero claramente tampoco estamos diciendo, es que usted no puede ser capacitista. Miren, yo quiero contarles algo. Y es que, Camila Vera dice en el chat, mi vida es sinónimo de contracapacitismo. muy bien, Camila, maravilloso, está bien, y creo que es una postura política. Fíjense que, si quieren, yo no sé quién levantó la mano, si quieren adelante y ya les cuento lo que les iba a contar. Yo tengo una pregunta, respecto a lo último que dijiste, pues de la medicina, que creo que fue en la primera, segunda clase, ¿sabes? Hasta qué punto la rehabilitación que nos dicen a nosotros que tenemos que tener para poder funcionar en la sociedad es capacitista. ¿Sí me hago entender? De MIT, YGG. Sí, y de hecho creo que, digamos, las prácticas que tú mencionas y todo el ejercicio mismo de la cotidianidad se vuelve un contracapacitismo, ¿sí? Y es súper, súper claro. Ahora, miren, y ya me pasó un montón. En algún momento yo hacía parte de la red de mujeres ciegas nacional y una vez estábamos hablando y entonces ellas decían, pues bueno, si yo pudiera elegir, yo elegiría no tener discapacidad. Yo, digamos que, como que en ese momento a mí, pues claro, yo me molesté y dije como, y entonces, ¿qué estamos reivindicando? Luego entendí que no necesariamente todo el mundo debería sentirse orgulloso del cuerpo que habita y que no está mal, ¿saben? Que también es una posibilidad decir, yo no quiero habitar un cuerpo con discapacidad. También es una posibilidad desde verlo desde el no deseo. Ahora, miren, si a mí me preguntan hoy, yo creo que Colombia tiene que avanzar hacia todo lo que implica el sistema de apoyos y la asistencia personal. ¿Por qué? Porque claramente y realmente lo que decía Alexa es súper clave, porque de una u otra forma, Alexa nos hacía el llamado, decía, mire, yo entendí que mi hija tenía una discapacidad y está viva, pero en un momento colapsé. Y eso quiere decir Susana Bermúdez que se ha unido. una sociedad que no respondió realmente hacia las realidades y las necesidades de las personas. Que el cuidado históricamente ha sido un proceso social que se le ha delegado a otro, pero que no ha habido un acompañamiento por parte del Estado. Que el cuidado realmente no ha sido reivindicado, pero no cualquier cuidado, sino el cuidado de las personas con discapacidad que implica otros debates y otras discusiones. El punto es seguir comprendiendo cómo efectivamente han habido toda una serie de construcciones sociales que nos han dicho, es su problema, es su carga, asúmalo. Y es lo que nosotros estamos diciendo es como, no, pare un momentico porque no es mi problema, no es mi carga y yo no lo asumo y qué. Y lo asumimos todos. Miren, yo creo que en la vida hay que pensar también en el incomodar, ¿saben? Yo antes utilizaba un montón, por ejemplo, en la pandemia, como los auriculares. Pero después dije como, pues no, el ser ciego es utilizar un lector de pantalla, pues si el mundo quiere usarlo, no quiere escucharlo, pues yo lo siento, ¿saben? Y tiene que ver con lo que les contaba también de las instituciones educativas. Y fíjense que hay unas prácticas súper, súper, súper capacitistas, pero que nos ubican desde otro lugar, ¿sí? No sé si alguien quisiera mencionar algo. Tu micrófono Adelante. No sé, creo que levantaron la mano, ¿verdad? Sí, tiene la mano levantada. Cuadrar Bueno, acá baja la mano, no hay nadie con la mano levantada. Joana, la mano levantada, tiene la palabra. Buenas noches a todos. Sí, me gustaría decir algo que es súper importante, que por nuestra salud mental de todos los individuos y también por las
por las personas que somos cuidadoras. No en todas las oportunidades, pues las mismas cuidadoras tenemos discapacidad. Hay algunos casos en los que no, y creo que a veces también se es capacitista en cuanto a lo que se refiere a cuidadoras. Yo digo que es importante que esa persona que está dependiendo del cuidado sea muy consciente de que de su discapacidad, de una transformación psicológica en aceptarla y superarla, y que el hecho de decir superé no quiere decir, o sea, yo personalmente no lo considero como un capacitismo, porque por lo menos de una u otra manera, yo siento que cuando me dicen, ya sea en el médico o a cualquiera de los lugares a los que yo asisto con mis dos personas dependientes de cuidado, me dicen, uy, pero bien que han llegado hasta ese punto. A mí personalmente me enorgullece decir, sí pudimos, a pesar de que la sociedad diga, ay, sí tienen una discapacidad o lo que sea. Ah, pero sí pudieron, no se dejaron ganar. Y para mí eso es muy válido. Y ahora, como lo decía, pues por salud mental de tanto el individuo con discapacidad como el cuidador, como la sociedad, debemos ser muy conscientes de que no debemos tomarnos todo a personal. Yo sé que es difícil, no es fácil, pero cuando uno se quiere bastante y cuando tiene la autoestima tanto propia como de las personas que están en discapacidad, es válido decir, sí, necesito ayuda y la pido. Y no debemos considerar, ay, entonces ya me están en capacitismo porque me están diciendo que si requiero ayuda la puedo pedir, porque digo que es súper importante que por lo menos en mi caso, y la finalidad de estar por lo menos en este curso, es seguir avanzando con mi propia fundación y darle oportunidad a aquellos que no han sido escuchados. Entonces, pues para mí es muy importante eso. Entonces, yo digo que no debemos tomarlo todo a mal, que debemos tratar de ser un poquito más resilientes con esta situación, pero que si no nos unimos, así como he visto otras comunidades como la LGTBI, Q+, y otras, que se unen y hacen la verdadera fuerza. Pero yo lo que no he visto desde que estoy en este espacio de la discapacidad es que es muy poca, que no es la misma fuerza, que las personas no están instruidas totalmente, ni cuidadores, y pues, o por obvias razones, por ende razones, las personas con las diferentes discapacidades, y yo creo que debemos avanzar mucho más en eso, en concientizar primero a las personas que se consideran con 100% de sus capacidades para que puedan tolerar y entender. Y desde un aspecto personal, he tratado de que mi hija y también pues mi esposo, que es la otra persona en condición de discapacidad, pero más por mi hija, que se dé cuenta de que el hecho de tener una discapacidad no la hace menos, sino que le abre puertas, le da privilegios y que puede salir adelante. Y que esa experiencia de vida que ella pueda comentar, así como la que escuché de Camila, me parecen fortalecedoras, favorecedoras y muy buenas para la salud mental de tanto cuidadoras como de las personas con la discapacidad. Entonces sí me gustaría que nos uniéramos para que la gente, la sociedad que se considera con toda su normalidad, tolere que habemos o hay personas que todas pensamos distinto, sentimos distinto, vinimos al mundo distintas o que nos pasaron cosas distintas y no por eso somos menos que nadie ni seremos más que nadie, sino que todos tenemos una habilidad excepcional en la vida, así sea con una discapacidad, pero para algo somos buenos. Hablo de que por lo menos en mi caso digo, mi hija tiene una discapacidad, pero el simple hecho de hacer de ella tener una discapacidad o la que adquirió mi esposo, a mí me hicieron una persona más fuerte. Gracias.
Gracias, Joana. Es que creo que tocas como varios aspectos y también es un poco, yo me quisiera referir hacia lo que mencionas y es que en acuerdo con el tema del movimiento, pero cuando uno analiza los movimientos, todo empezó realmente por precisamente por lo que históricamente se ha llamado la justa rabia o la indignación colectiva. Fíjense que cuando hablamos de la indignación colectiva, hablamos realmente de entender que el asunto no tiene que ser individual, es que cuando hablamos de capacitismos, es claro, juepucha, creo que en cierta medida cada uno de nosotros se siente orgulloso por lo que ha logrado y dice como, "Oh, sí, lo logramos". Pero hay que pararse sobre la justicia social y lo justo no es que nos toque pasar un montón de barreras para que al final digamos, juepucha, lo logramos. ¿Por qué? Porque la discriminación tiene que ver con esas prácticas capacitistas. Entonces, fíjense que el capacitismo se para diciendo, venga, tenemos que hablar desde la justicia social, tenemos que hablar desde, ya no está tan chévere que vivamos discriminaciones en el colegio, que no nos den inclusión laboral, que no tengamos nuestros derechos, eso ya no está tan chévere. Y las prácticas capacitistas sí tienen que ver precisamente con que la sociedad nos diga como, vea, usted, no sé, ya, como usted tiene una discapacidad, pero vea que usted a pesar de todo pudo, es como, pues no significa, es como, digamos, no lo digo solo yo, está puesto sobre los textos, pero quiere decir como si estuviéramos poniendo de menos a una persona con discapacidad, ¿sí? Entonces, también desde ahí, la intención es a que lo revisemos, por supuesto, podemos no estar de acuerdo, decir como no, en esencia no, pero aquí el punto sí es, y que yo coincido con lo que menciona Joana, es, vamos a ser colectivo, pero vamos a ser colectivo cuando realmente tengamos clara cuál es nuestra posición y qué es lo que queremos. En la medida en la que nosotros reconozcamos la discapacidad como algo individual, que es mi problema y que yo tengo que superar, se los aseguro, ahí no va a haber colectivo, ¿sí? Porque es como, no importa, pucha, hay miles de barreras, pero no importa, hay que seguir, no importa, duro esto, pero no importa, hay que seguir. Creo que en esa medida la discapacidad va a seguir siendo individualizada, pero cuando entendemos que esto es un asunto de justicia social y de derechos, ahí es donde vamos a ser colectivo y vamos a decir, hey, no, espere, porque nuestros derechos son estos. Ahí es donde nos vamos a juntar y vamos a, vuelvo al ejemplo de Teletón. Uno de los grandes logros, y fue una lucha muy grande, miren, de verdad, fueron casi que 5 años donde nos íbamos a marchar, donde nos metían, bueno, yo nunca me infiltré, pero sí habían compañeros que se infiltraban con camisetas que decían menos derechos, menos caridad, más derechos, donde había personas que iban, por ejemplo, se hacían unos ejercicios publicitarios en los medios, costaron muchísimo, pero eso pasó porque nos juntamos y dijimos, no queremos que nos sigan utilizando, ¿saben? Y la apuesta colectiva va a estar ahí. Creo que alguien había levantado la mano, si quieren adelante. No, nadie levantó la mano. ¿Alguien quisiera Catalina mencionar López dice algo? en el chat. Sí, yo no, es que no sabía si me tocaba a mí el turno o no, porque pues como a mí no me sale acá si hay alguien antes o después, pero bueno. No, solo dos cositas que me acordaste, bueno, sí que se me vino a la mente. Una es que eso de hacer como disrupción, ¿no? O sea, como, o sea, me parece que es, o sea, es un acto político muy efectivo. Entonces, por ejemplo, en el caso con mi chiquitina, nosotras cuando salimos, pues Luna usa babero porque Luna saliva todo el tiempo y es algo que digamos que se le ha tratado de ayudar desde los 6 meses de edad, ella tiene 24 años y pues es algo que realmente no va a cambiar, o sea, la niña saliva y punto.
pues claro, como le queda difícil bajar la saliva, pues yo la mantengo con baberitos y cuando come pues es peor, o sea, siempre se nota en el babero lo que come. Entonces, digamos, cuando salimos con mi mami es un rollo porque mi mami dice, ay, cámbiale el babero, no, límpiale, no, quítaselo, no. O sea, como, Dios mío, que nadie vea que está sucia. Y entonces, pues cuando yo estoy con mi mami por no incomodarla a ella, yo le sigo la cuerda, o sea, como sí, mamita, ya le pongo otra babera, pero cuando yo salgo solo con Luna, que es la mayoría de las veces, entramos a restaurantes y es como, pues de malas, o sea, la niña es así, la niña come así, y al que no le guste, pues que no mire. Y me ha pasado, y pues no debo confesar que sí, o sea, digamos yo, o sea, bueno, uno aprende en estas luchas sociales cotidianas, uno es muy berraquito y lo que sea, pero pues uno tiene su corazoncito. Entonces a mí me ha pasado a veces que entramos a restaurantes y hay gente que se quita del frente de la niña para no verla comer y es como, pues bueno, que se quite, hijo de madres. Pero sí, son como cositas que uno dice como, uy, pucha, pero pues sí, o sea, como por qué no hacerlo, o sea, ¿qué hacemos? ¿Usted come bien y no se riega cuando come? Maravilloso, pero mi hija sí se riega cuando come y no por eso no la voy a llevar a un restaurante. Y me ha pasado así, como que hemos llegado al restaurante y me dicen, ay, están más cómodos allá y me mandan a la esquina más perdida y yo, no, gracias, estamos más cómodas acá y me hago en la mitad de todo el restaurante que todo el mundo vea que Luna, como cualquier otra persona con discapacidad en silla de ruedas y que saliva y bota babitas o lo que sea, pues tiene derecho también a entrar a un restaurante. Eso sí, si tiene la plata, ¿no? Porque si no tiene la plata para el restaurante, ahí sí tampoco puede entrar. Eso por un lado. Y lo otro es que también me acordaron de el fin de semana fuimos con Lunita a una obra de teatro y yo generalmente trato de llegar muy temprano, pues porque sé que con ella es una logística distinta. Yo trato siempre que me ayuden a sentarla, o sea, que me la ayuden a alzar para que se siente al lado mío y ella pueda disfrutar igual que el resto, no desde su silla de ruedas, sino sentadita en las sillas acolchonaditas y todo el rollo del teatro, ¿no? Entonces, para ese día nos llegó el mensaje de confirmación muy tarde, yo me di cuenta muy tarde cuando yo dije, no, si no salió el entonces como que arrancamos de una para allá y llegamos muy sobre el tiempo. Entonces, cuando llegamos, pues obviamente eran gradas, pues obviamente nos tocó hacernos en la parte del frente y pues bueno, entonces había una silla libre, entonces yo me senté ahí y al lado no alcancé a bajar a Luna, entonces la dejé en su silla y el señor de atrás me dice, ay, ¿y la va a dejar ahí? Ay, entonces yo la volteé a ver y le dije, sí, su merced. Y entonces me dice, ay, es que no alcanzo a ver. Y yo, pucha, o sea, eso que yo he tratado de manejar, porque es que la vaina con ser cuidadoras en este país y en esta sociedad es que a uno le toca es luchar, le toca es pelear y eso es una mamera porque eso te enferma. O sea, que tú estés en modo pelea todo el tiempo, eso te enferma sí o sí. Entonces, yo ya he manejado mucho eso, pues porque les digo, colapsé y me volví nada. Entonces, la idea es como tratar de llevar paz y amor, pero el mundo no ayuda. Entonces, claro, ese día cuando el señor me dice, Ash, es que no alcanzo a ver, entonces o sea, en otros tiempos yo le digo hasta micos, pero como estamos tratando de llevar la fiesta en paz, entonces yo lo volteé a ver y le dije, ¿y su merced qué sugiere? Y el señor me dice, no, pues que la haga por allá y señala por allá a la esquina. Yo le dije, no, su merced, la niña está bien aquí, no se preocupe que acá estamos bien. Y ahí nos quedamos y la esposa de él, la mujer, lo que sea, sí se dio cuenta de mi incomodidad y le dijo, ahí sí dijo, no, es que no lo decimos por él, sino lo decimos porque es que de pronto cuando estén en la obra de teatro de pronto empujan a la niña Yo le dije, no, no se preocupe, que si la empujan yo me encargo, o sea, como, pero Dios mío, o sea, son cosas como que uno quiere estar, o sea, como, sí, fluir en paz y armonía, pero una sociedad que no comprende y que solo está pensando en sus propios privilegios, pues es muy complicado. Tu micro. No, mira, yo creo que tocas ahí varios temas súper importantes y es que precisamente eso es contracapacitistas. Yo no les estoy diciendo agárrese con todo el mundo todo el tiempo, pero sí es pensar realmente y es como, venga, tampoco es justo que está todo el tiempo está diciendo, bueno, está bien, bueno, yo mejor no, mejor yo no voy a la obra, no, mejor sí, yo me voy para la esquina, no, es como, sí, pues ya está, pues sí, salió, ¿y qué? Y ya, ¿y qué? ¿Y quién dijo que eso no era normal? Porque además tenemos que quitarnos, miren, yo creo que hay varias palabras que nos han hecho mucho daño. Bueno, yo les dije que la clase de hoy es que a mí me gusta mucho este tema porque creo que realmente hacia allá deberíamos transitar. Y es que no es justo que siempre vivamos pensándonos en, no importa, ser resiliente. La sociedad te da durísimo, la vida te da duro, pero no importa, ser resiliente. Es como, no, pues no quiero ser resiliente, ya me cansé, ya no quiero ser resiliente. Y es como, Karen Sánchez dice en el chat, es como cohibirlos de lo que pueden hacer los demás también. Exacto. Y es como, pues,
pues no quiero ser resiliente, no quiero esto de tener una superación personal. Es como, no, es que el problema aquí no es que seamos personas con discapacidad. El problema aquí es que hay una sociedad que bajo todos los criterios quiere homogeneizarnos y decirnos, usted tiene que sentarse así. Miren, yo conozco muchas situaciones donde, por ejemplo, una de mis amigas, su hermano tiene discapacidad intelectual y psicosocial. Y entonces a veces salíamos con ella y entonces la gente decía, ay, pero ¿por qué no lo saca uno por uno? Y es como, ¿qué? O sea, ¿es en serio? Porque claro, la gente tiene como todo un montón de imaginarios absurdos. O sea, si usted, por ejemplo, no sé, si Luna va a un bar X, yo me imagino que todo el mundo la mirará como, ay, no, pero esa señora, ¿para qué? ¿Por qué? Y es como, no, pues también tenemos derecho a estar en otros lugares, desde otras formas, y no siempre diciendo, sí, está bien, sea violento, que no importa, sea, haga tal cosa, que no importa. No, miren, aquí ya no hay que hablar ni siquiera de inclusión social, aquí hay que hablar desde la justicia social. Y varios autores hoy nos están diciendo, lo justo es que tengamos una igualdad de oportunidades. Lo justo es que a cada quien se le dé lo que necesita. Y eso incluye a las personas cuidadoras. Fíjense que hay muchas personas, y esto hay que analizarlo, pero fíjense que la lucha colectiva en un momento también les permitió a las personas cuidadoras decir, somos personas cuidadoras, pero hay que trascender a entender que si bien es cierto, son personas cuidadoras, también habría que tener una respuesta hacia la asistencia personal y hacia, digamos, recorrer todo lo que implica la vida independiente en Colombia, ¿saben? Entonces, digamos que hacia allá tenemos que transitar. Hoy íbamos a ver como el poema, pero el poema va a estar en la plataforma, es un poema muy, muy lindo y quiero que para la siguiente clase pensemos dos cosas. Quiero que veamos la película de Forrest Gump y quiero que analicemos qué partes son capacitistas y qué partes son anti o contracapacitistas, para que lo podamos conversar la próxima clase. Y también, por favor, revisen el poema, identifiquen en qué momento eran prácticas capacitistas y en qué momento se volvieron unas prácticas contracapacitistas. ¿Listo? El poema es muy lindo. Yo amo ese poema. Es hermoso. A mí me gusta mucho. Perdón, nos pasamos 7 minutos, pero es que estábamos emocionados. Muchas gracias. No olviden revisar su plataforma. Me quedo con Camila. Tengan una linda noche y nos vemos el viernes. Muchas gracias por su participación y de verdad, pues también por darse la oportunidad, tal vez de no estar de Karen acuerdo. Sánchez dice en el chat, feliz noche, profe, muchas Gracias, Karen. De estar de acuerdo, no estar de acuerdo, pero Gracias a todos. Belli ha abandonado la reunión. listo, muchas gracias. Tengan una linda noche. Buenas Lo noches, gracias. mismo. Feliz noche, profe, feliz noche, Gracias. compañeras, para todos, que Dios los bendiga. Descansen. Gracias. Dylan, gracias por la ayuda y la colaboración. Hasta luego, buenas noches.